Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos por qué es importante que actualicéis a iOS 16.7.1 si todavía no lo habéis hecho. Nos haremos eco del comunicado de Apple sobre la polémica de los iPhone 12 en Francia y cómo y cuándo solucionará este problema. Os contaremos qué está pasando con los apagones inesperados que están sufriendo miles de usuarios en sus iPhone. También hablaremos del gran anuncio de Apple para los habitantes de Chile y despediremos con un gran repaso a las últimas noticias sobre los próximos iPad Air y iPad Mini y también sobre los MacBook Pro y Apple Watch del próximo año. Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias aquí, en La Manzana Mordida. Hoy en viernes, porque bueno, ya habéis visto que ha sido una semana bastante ajetreada con muchos vídeos y vamos a cerrar la semana con las noticias que como veis son unas cuantas. Antes de empezar quiero dar las gracias por supuesto a los suscriptores que se han unido en la última semana a La Manzana Mordida Plus. Son estos. De verdad muchísimas gracias porque con vuestra suscripción ayudáis a que el proyecto de La Manzana Mordida siga siendo sostenible a largo plazo. Y además tendréis contenido extra el que ya publicamos en este canal, como un podcast que publicamos cada semana y que podréis escuchar tanto en la web como en vuestro móvil, y además también lo hacemos en formato vídeo para que podáis verlo sin problemas. Luego también tenéis acceso a cursos que vamos publicando en exclusiva sobre diferentes temáticas y también tendréis acceso a nuestra comunidad de Telegram donde podréis interactuar con nosotros y por supuesto con el resto de suscriptores. Y solo por ser suscriptores precisamente de nuestra comunidad tendréis la oportunidad de ganar cositas. Cada mes queremos regalar siempre algo a alguno de nuestros suscriptores para premiar su fidelidad. Así que, de verdad, qué mejor sitio que lamanzanamordida.com para suscribiros y poder, bueno, pues disfrutar de vuestra pasión de Apple con gente como vosotros. Comenzamos hablando de iOS y más concretamente de iOS 16.7.1 y iPadOS 16.7.1, dos actualizaciones que han salido esta semana para aquellos dispositivos que no han actualizado a iOS 17. Apple en la hoja de la actualización ha comunicado que recomienda su instalación porque soluciona problemas importantes de seguridad. Estos problemas de seguridad son los mismos que se solventaron con iOS 17.0.3 hace unos días. Al parecer habían detectado una vulnerabilidad del núcleo que permitía a un atacante ser capaz de elevar sus privilegios. Así que si estáis en iOS 16 y todavía no habéis actualizado, es muy recomendable que lo hagáis. Esta semana hemos tenido también el lanzamiento de las terceras betas de iOS 17.1 y del resto de sistemas. Por supuesto hicimos el vídeo correspondiente que os invito a ver si queréis estar al tanto de todos los cambios. No obstante, quiero hacer mención al comunicado que hizo Apple junto al lanzamiento de estas betas. Y es que si seguís los vídeos del canal con regularidad ya sabréis que estamos siguiendo todas las noticias relacionadas con la polémica del iPhone 12 en Francia. La semana pasada os dije que según medios franceses la actualización estaba prácticamente lista a falta de su lanzamiento y hoy ya podemos confirmar que se trata de iOS 17.1. En el comunicado, Apple explica que iOS 17.1 reducirá los niveles de radiación del iPhone 12 en Francia. Al parecer, la actualización va a desactivar la función de detección fuera del cuerpo, que permite una potencia de transmisión ligeramente mayor cuando un iPhone no está sostenido o en un bolsillo. Apple dice que la función de detección fuera del cuerpo es segura y que cumple con los estándares internacionales. Y además añaden en el comunicado que el regulador francés utilizó un protocolo de prueba que no tenía en cuenta este mecanismo de detección. Así que ahora sí que sí, parece que ya se acerca el final de este culebrón que nos ha tenido enganchados durante unas cuantas semanas. Si se cumplen nuestras previsiones, iOS 17.1 saldría el 23 de octubre, pero bueno, yo creo que la semana que viene ya os podremos confirmar con total seguridad, ya que dependerá de si liberan la versión Release Candidate para desarrolladores unos días antes. En los últimos días, no sé si os ha pasado, pero miles de usuarios han informado en redes sociales, en foros y demás, de que sus iPhone se han apagado en mitad de la noche sin motivo aparente. Luego los teléfonos se vuelven a encender y funcionan con normalidad, pero claro, ya hay que desbloquearlos con código y claro, si te tienen que entrar una llamada, tienes un problema. Además es un patrón bastante curioso porque no nos ha pasado a todos de golpe, sino que a algunos usuarios les ha pasado un día y a otros, por ejemplo, les ha pasado al día siguiente. Incluso independientemente del dispositivo que tengamos. A mi novia le pasó hace 2 días en su iPhone 14 Pro y a mí me pasó en esta última noche en el iPhone 15 Pro Max. En fin, Apple aún no ha dado una explicación oficial. Muchos comentan que podría tratarse de un problema relacionado con iOS 17.03. Aunque yo creo que va más allá de eso, porque yo en mi caso lo he sufrido con la beta 3 de iOS 17.1 y no sé qué me da, porque sé que mi novia no es de actualizar el iPhone regularmente. Parece mentira que sea novia mía, que yo estoy todo el día diciendo actualizar, 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 pero creo que mi novia no está ni en iOS 17.03, creo que está todavía en 0.2. Así que
yo no sé si es realmente un problema de estas últimas versiones o si Apple lo está arrastrando ya desde las primeras versiones de iOS 17. El problema es que parece que también lo están arrastrando para la próxima versión, así que tendremos que estar atentos a ver qué hacen, porque no me extrañaría nada a que Apple libere una actualización en las próximas horas. Entiendo que ya hoy viernes lo veo complicado, aunque bueno, Apple es capaz de eso y más. Ya veremos si sale hoy una actualización o a principios de la próxima semana, pero tienen que solucionarlo. La otra opción es que Apple decida esperar al lanzamiento de iOS 17.1, que no está lejano, como os acabo de decir, aunque... No sé, en mi opinión, un fallo así me parece urgente que se solucione, porque bueno, tú imagínate, yo qué sé, que el iPhone se te apaga y como se enciende al rato, a lo mejor se te enciende, yo qué sé, más tarde de la hora a la que te hayas puesto una alarma, o yo qué sé, o te suena una llamada importante y tú eres de los que te deja el iPhone siempre ahí listo por si te entra una urgencia y tal. Y no te suena, porque justo el teléfono se ha apagado y claro, no tiene la PIN puesta, ¿no? El código PIN. En fin, puede ser un caos realmente para mucha gente, así que, en fin, yo os invito a que os unáis a nuestro canal de difusión en Telegram, que está en la descripción, donde además de mencionaros cuando publicamos nuevos vídeos, también os publicamos noticias importantes de última hora que creemos que debéis conocer. Además, por supuesto, podéis seguirnos también en nuestras redes sociales, Twitter, bueno, principalmente en Twitter, aunque bueno, también estamos presentes en TikTok y en Instagram, pero bueno, en Twitter es donde más activos estamos, o en X, que nunca me quedaré con el nombre, ya que ahí os iremos contando también toda la última hora sobre este tema. Y hablando de noticias de última hora, me hizo muchísima ilusión el otro día poder anunciar en mi Twitter que Apple ha anunciado el lanzamiento o la apertura de su tienda en línea en Chile a partir del lunes 16 de octubre. En fin, una grandísima noticia para todos los chilenos que van a poder acceder a toda la gama de productos y accesorios de Apple sin necesidad de recurrir a distribuidores externos. Además, claro, al comprar directamente Apple, evitaréis gastos de envío, tendréis distribución a todo el territorio y además tendréis acceso a los programas de venta de Apple, ya sea, pues, por ejemplo, asistencia para compras, opciones de financiación y demás, que en algunos casos pues, pueden seros de interés y de utilidad. El otro día, precisamente, ya digo, cuando compartí en mi cuenta de X esta noticia, vi que las reacciones fueron muy positivas, así que me alegro mucho por todos los chilenos y espero, por supuesto, que Apple tome nota y también haga lo propio en otros muchos países desde los que nos veis. Turno de hablar de los iPad, y es que en las últimas semanas estamos al tanto de todas las noticias que rodean al iPad Air y al iPad Mini, los que previsiblemente son los iPad más cerca de renovarse. Y esta semana hemos tenido nueva información sobre ellos. Empezamos con el iPad Air. Las características que más suenan para el iPad Air de sexta generación serían la incorporación del chip M2, bueno, una mejora obvia en la cámara delantera y la cámara trasera, con soporte para el Photonic Engine, cámara frontal orientada horizontalmente, ya sabéis, en el marco lateral como en los iPad de décima generación, la incorporación de un puerto Thunderbolt, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3 y luego también soporte para la función Apple Pencil Hover, que es esta función que metieron en los últimos iPad Pro que sin tocar la pantalla pero poniendo el Apple Pencil lo más cerca de ella ya ves una previsualización de la acción que se va a ejecutar cuando pongas la pantalla, ¿no? En fin. Estas son las tecnologías que podría incorporar. Realmente no va a ser una renovación enorme, porque bueno, tampoco es el iPad tope de línea de Apple, pero ojo, porque según un informe de 9to5Mac, Apple estaría trabajando en dos versiones de este modelo. Una podría ser de 10,9 pulgadas, como hasta ahora, y otra, una pantalla más grande que pudiese competir con los iPad Pro, pero bueno, con especificaciones algo más recortadas que este. En fin, veremos qué pasa. A mí me suena un poco raro, pero bueno, 9to5Mac no es cualquier medio, así que vamos a cogerlo con pinzas y dejemos el beneficio de la duda. En cuanto a su fecha de lanzamiento, analistas como Michikuo dicen que no habrá más lanzamientos este año, aunque últimamente Michikuo no está muy fino, y otros como Mark Gurman dice que saldrá antes de acabar 2023. Veremos quién acierta. Vamos ahora con el iPad Mini, el cual lo más probable es que, bueno, mantenga el mismo diseño que la generación actual. Realmente tampoco le hace falta un rediseño, pero esta vez con un chip más rápido. El actual iPad Mini se lanzó en septiembre de 2021 y equipa el chip A15 Bionic, así que la actualización de procesador ya es bastante necesaria. Lo más probable es que le equipen pues quizás el chip M1 o el M2 en el caso más optimista. En fin, veremos qué deciden finalmente. Y en cuanto a la fecha de lanzamiento, también los rumores lo sitúan entre finales de este año y la primera mitad del próximo. Ahora bien, no esperéis un evento de Apple para presentar estos modelos porque de salir antes de acabar el año serán anunciados probablemente por nota de prensa.
Primero, porque no se esperan grandes anuncios ya antes de acabar 2023 y, bueno, no olvidéis que de haber un evento los graban con bastante antelación y Tim Cook ya sabéis que está de gira por Europa, así que no creo que haya tenido oportunidad de grabar nada. Y ojo, antes de cerrar este bloque os quiero comentar rápidamente otra noticia relacionada con estos iPad, con el Air y el Mini. Resulta que esta semana han salido las primeras informaciones que sugieren la llegada de pantallas OLED a estos. Ya sabéis, porque os lo hemos contado aquí, que los próximos iPad Pro montarán pantallas OLED, pero no sabíamos nada de si Apple planeaba extender estas pantallas al resto de la gama. Pues bien, según los últimos rumores, Apple estaría considerando llevar pantallas OLED al iPad mini y al iPad Air en 2026, previsiblemente con la siguiente actualización de estos modelos. Si se presentan finalmente estos que os acabo de comentar a finales de este año o comienzos del próximo, los plazos de renovación cuadrarían al 100%. Así que estos serían los últimos iPad que se renovarían antes de dar el salto a pantallas OLED. En cualquier caso, esto como queda lejos todavía, pues bueno, ya os iremos contando según vayamos sabiendo más información. Pero bueno, quería comentarlo aprovechando pues eso, de que os estaba hablando de las actualizaciones que vendrán a los iPad Air y iPad mini. Bueno, y ahora os quiero hablar de los próximos MacBook Pro. Esta semana hemos conocido, gracias a un informe de DigiTimes, que Apple planea mejorar la pantalla utilizando mini LEDs más brillantes para la retroiluminación, pero ojo, sin aumentar el nivel máximo de brillo de las pantallas. Y diréis, ¿para qué entonces? Pues para aumentar la duración de batería. Los modelos actuales de MacBook Pro utilizan pantallas LCD IPS con retroiluminación mini LED, es decir, un gran número de LEDs blancos muy pequeños. DigiTimes lo que sugiere es que a partir de la próxima actualización del MacBook Pro, Apple utilizará mini LEDs más brillantes. Bueno, y Apple podría utilizar esta potencia adicional para aumentar el brillo máximo de la pantalla, sí, pero parece que han decidido otra cosa. Apple va a reducir la potencia para mantener el mismo nivel de brillo que los modelos actuales, reduciendo el consumo, ¿vale? Porque obviamente esa pantalla está preparada para dar más brillo, le estás pidiendo menos esfuerzo y por lo tanto aumentará la duración de batería. Y en cuanto a la posibilidad de ver MacBooks con pantallas OLED, vamos a tener que seguir esperando, porque los informes más recientes sugieren que al menos hasta 2026 o 2027 no veríamos ninguno. Uno de los problemas que se dice que está retrasando estos planes son los de las abrasiones de pantalla, típicas en pantallas OLED, y que claro, al final en dispositivos como los Mac, que muchas veces dejamos las ventanas abiertas durante mucho tiempo en un mismo sitio, pues está el miedo de que se queden luego marcadas en la pantalla aunque las movamos o incluso aunque apaguemos el dispositivo. Así que nada, tendremos que seguir esperando hasta que Apple perfeccione cómo quiere lanzar estos MacBook en el futuro. Y cerramos el repaso a las noticias hablando del próximo Apple Watch. Min-Chi Kuo ha dicho esta semana que es poco probable que el Apple Watch de 2024 tenga innovaciones, abro comillas, significativas o experiencias innovadoras destacables. Concretamente no espera que en 2024 el reloj cuente con pantalla micro LED ni monitorización de glucosa en sangre. Predice que estas características tardarán al menos 2 años más en implementarse. Entonces, claro, no queda claro si esto descarta por completo el rumoreado Apple Watch X, ¿no? O Apple Watch 10 para 2024, que, como ya os hemos contado aquí, conmemoraría el 10º aniversario del dispositivo, o quizás este modelo salga más adelante como una gama paralela de una forma similar al iPhone 10 que salió junto al iPhone 8 en el mismo año. No sé si os acordáis que el iPhone 10 salió un poquito más tarde que el iPhone 8, pero salió a la par que este, el mismo año me refiero. Entonces, claro, veremos qué pasa, porque Mark Gurman ya dijo anteriormente que un Apple Watch 10 rediseñado se lanzaría en 2024 con un chasis más delgado y también con un nuevo sistema de cierre de correas magnético, además de la posibilidad de algún nuevo sensor de salud, etc. Entonces, claro, Min-Chi Kuo ahora ha venido aquí y nos ha tirado un poco todas las esperanzas por tierra. Además, Min-Chi Kuo también ha pronosticado una caída del 15% en los envíos del Apple Watch para 2023, hasta 38 millones de unidades. Así que en resumen, el panorama sobre los planes de Apple para el Apple Watch de cara a 2024-2025 todavía tiene muchas incógnitas ahí por despejar, así que nada, habrá que esperar un poquito para tener más claridad, pero por supuesto aquí os lo contaremos todo. Precisamente por eso, si no estáis suscritos amigos, ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros, que la suscripción al canal es totalmente gratuita, darle un me gusta al vídeo si os gustan nuestros contenidos y por supuesto os deseo un feliz fin de semana y que estéis muy atentos porque el próximo lunes regresamos y ojo, lo haremos con nuestra review a los Apple Watch Series 9 y Ultra 2, que sí, también hemos analizado. Por mi parte esto es todo, nos vemos porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!